Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Gökberk Demirci y Özge Yağız noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La verdadera razón por la que Gökberk Demirci y Özge Yağız no pudieron casarse. Durante mucho tiempo, los seguidores de Gökberk Demirci y Özge Yağız soñaron con verlos llegar al altar. Su historia de amor parecía sacada de una novela romántica, complicidad, sonrisas y planes para el futuro. Sin embargo, cuando todo distinto. Según esta historia ficticia, la pareja descubrió que el amor, por sí solo, no siempre basta para construir una vida en común. Mientras Gökberk estaba completamente concentrado en nuevos proyectos profesionales, Özge deseaba dedicar más tiempo a su crecimiento personal y a su carrera artística. Poco a poco, sus agendas comenzaron a separarlos. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la presión mediática hicieron que las conversaciones sobre el matrimonio quedaran siempre para más adelante. Aunque seguían sintiendo un enorme cariño el uno por el otro, ambos comprendieron que una boda necesitaba algo más que amor, requería tiempo, tranquilidad y objetivos compartidos. Una noche, sentados frente al mar, hablaron durante horas. No hubo discusiones ni reproches. Solo sinceridad. Decidieron que lo más valiente era aceptar que sus caminos, al menos por ese momento, avanzaban en direcciones diferentes. Se despidieron con un abrazo lleno de respeto y agradecimiento por todo lo vivido. Ninguno quiso borrar los recuerdos ni hablar mal del otro. Al contrario, conservaron el cariño y el deseo de que ambos encontraran la felicidad. Desde entonces, los rumores no dejaron de aparecer, pero ellos eligieron el silencio. A veces, las historias más profundas no terminan con una boda, sino con una decisión tomada desde el respeto y la madurez. Porque, en ocasiones, el verdadero final feliz consiste en dejar ir a quien se ama para que ambos puedan seguir creciendo. Nota: esta historia es una obra de ficción inspirada en el título proporcionado y no describe hechos reales. La sorprendente razón por la que Gökberk Demirci y Özge Yağız nunca llegaron al altar. Cuando todos pensaban que la boda era solo cuestión de tiempo, ocurrió algo que nadie esperaba. Gökberk Demirci y Özge Yağız seguían queriéndose profundamente, pero la vida les presentó desafíos que no habían imaginado. Los compromisos profesionales comenzaron a ocupar cada minuto de sus vidas. Nuevos proyectos, viajes constantes y largas jornadas de grabación hicieron que apenas encontraran tiempo para compartir momentos juntos. Aunque ambos hablaban con ilusión sobre el futuro, cada intento de organizar la boda terminaba siendo aplazado. Una tarde, mientras disfrutaban de un café lejos de los focos, decidieron hablar con total sinceridad. Comprendieron que casarse no debía convertirse en una obligación ni en una respuesta a las expectativas del público. Ambos querían dar ese paso únicamente cuando sintieran que era el momento adecuado. Con el paso de los meses, entendieron que sus prioridades habían cambiado.
En lugar de precipitar una decisión tan importante, prefirieron centrarse en sus carreras y en su crecimiento personal. Fue una elección difícil pero tomada con cariño, respeto y admiración mutua. Sus seguidores quedaron sorprendidos al no ver llegar el esperado anuncio de la boda. Sin embargo, ellos demostraron que el verdadero amor también significa saber esperar y respetar el camino del otro. Quizá el destino vuelva a unirlos algún día. O quizá esta historia solo sea el recuerdo de un amor que marcó una etapa inolvidable en sus vidas. Lo único seguro es que las decisiones más importantes no siempre tienen el final que todos imaginan. Esta historia es completamente ficticia y está inspirada únicamente en el título proporcionado. No describe hechos reales. Esta fue la razón por la que Gökberk Demirci y Özge Yağız no llegaron al matrimonio. Durante años, muchos admiradores imaginaron el día en que Gökberk Demirci y Özge Yağız anunciarían su boda. Cada fotografía juntos alimentaba la ilusión de que el gran momento estaba cada vez más cerca. Sin embargo, esa esperada noticia nunca llegó. Según esta historia ficticia, todo cambió cuando ambos recibieron importantes oportunidades profesionales al mismo tiempo. Mientras Gökberk debía viajar durante meses para participar en un nuevo proyecto, Özge comenzó a trabajar en una producción que exigía toda su atención. Sus agendas dejaron de coincidir y el tiempo que compartían se volvió cada vez más escaso. A pesar de la distancia, seguían hablando cada noche. Soñaban con un futuro juntos, pero también sabían que ninguno quería renunciar a sus metas. Poco a poco comprendieron que el amor también significa apoyar los sueños de la otra persona, incluso cuando eso implica esperar. Una noche decidieron reunirse en un lugar tranquilo, lejos de las cámaras y de los rumores. Conversaron durante horas sobre sus planes, sus miedos y todo lo que habían vivido. Al final llegaron a una conclusión inesperada: no querían casarse solo porque el público lo esperaba. Preferían hacerlo únicamente cuando ambos sintieran que era el momento perfecto. Así, la boda quedó indefinidamente aplazada. No hubo una gran discusión ni una traición. Solo dos personas que eligieron respetar sus caminos y dejar que el destino decidiera el siguiente capítulo de sus vidas. Desde entonces, las especulaciones no dejaron de aparecer, pero ellos mantuvieron la discreción. Quizá algún día sus caminos vuelvan a unirse. O quizá el recuerdo de aquella historia permanezca para siempre como un ejemplo de que el amor también puede demostrarse con paciencia, respeto y libertad. Nota: esta historia es una obra de ficción inspirada únicamente en el título proporcionado y no describe hechos reales sobre Gökberk Demirci ni Özge Yağız. La verdadera razón por la que Gökberk Demirci y Özge Yağız nunca se casaron. Durante mucho tiempo, todos pensaban que Gökberk Demirci y Özge Yağız anunciarían su boda en cualquier momento. Las redes sociales estaban llenas de rumores y los seguidores esperaban con ilusión una fecha para el gran día. Sin embargo, el esperado anuncio nunca llegó. Según esta historia ficticia, todo cambió cuando ambos comprendieron que el amor necesita algo más que sentimientos.
Los dos estaban viviendo el mejor momento de sus carreras y las oportunidades profesionales aparecían una tras otra. Rodajes en diferentes ciudades, viajes internacionales y agendas imposibles hicieron que el tiempo juntos fuera cada vez más reducido. Aunque seguían compartiendo el mismo cariño y la misma admiración, empezaron a darse cuenta de que organizar una boda en medio de tantas responsabilidades no era la decisión correcta. Ninguno quería sacrificar los sueños del otro. Una noche, lejos de los fotógrafos y del ruido de la prensa, decidieron hablar con absoluta sinceridad. Entre sonrisas y algunos momentos de emoción, llegaron a una conclusión inesperada: no querían casarse solo para cumplir con las expectativas de los demás. Si algún día daban ese paso, sería porque ambos estuvieran completamente preparados. Con esa decisión, dejaron el matrimonio en pausa. Sabían que muchos interpretarían su silencio como una crisis, pero la realidad de esta historia imaginaria era muy distinta. Seguían respetándose profundamente y deseándose lo mejor, aunque el futuro fuera incierto. El tiempo pasó y los rumores crecieron. Algunos hablaban de una separación definitiva, otros aseguraban que la boda seguía en pie. Ninguno de ellos confirmó ni desmintió las especulaciones. Prefirieron proteger su privacidad y recordar que las decisiones importantes pertenecen únicamente a quienes viven la historia. Porque, a veces, el amor no termina por falta de sentimientos. A veces simplemente espera el momento adecuado para escribir un nuevo capítulo. Esta historia es completamente ficticia y fue creada únicamente con fines de entretenimiento. No describe hechos reales sobre Gökberk Demirci ni Özge Yağız. La razón por la que Gökberk Demirci y Özge Yağız nunca llegaron al altar. Durante meses, los rumores sobre una posible boda no dejaron de crecer. Cada aparición pública de Gökberk Demirci y Özge Yağız despertaba la ilusión de miles de seguidores que soñaban con verlos decir: sí, acepto. Pero, en esta historia ficticia, el destino tenía otros planes. Todo parecía perfecto hasta que ambos recibieron propuestas profesionales que cambiarían sus vidas. Mientras Gökberk debía pasar varios meses grabando un nuevo proyecto fuera de la ciudad, Özge comenzó a trabajar en una producción que exigía toda su dedicación. La distancia y los compromisos hicieron que el tiempo juntos fuera cada vez más escaso. A pesar de ello, nunca dejaron de apoyarse. Cada llamada, cada mensaje y cada encuentro demostraban que el cariño seguía intacto. Sin embargo, ambos comprendieron que un matrimonio no debía comenzar con prisas ni con la presión de las expectativas ajenas. Una tarde decidieron reunirse en un lugar tranquilo, lejos de las cámaras y de los titulares. Hablaron durante horas sobre sus sueños, sus metas y el futuro que imaginaban. Fue entonces cuando tomaron una decisión difícil pero llena de respeto: esperar. No queremos casarnos porque todos lo esperan. Queremos hacerlo cuando podamos disfrutar ese momento sin renunciar a nuestros sueños, dijo uno de ellos en esta historia imaginaria. Aquella decisión sorprendió a quienes esperaban un anuncio de boda inmediato. Algunos pensaron que el amor había terminado, mientras otros creyeron que existía una crisis.
Pero la verdad, dentro de esta historia ficticia, era mucho más sencilla. Eligieron dar prioridad a su crecimiento personal y profesional antes de dar un paso tan importante. Con el paso del tiempo, ambos siguieron sus caminos con admiración mutua. Nunca hubo resentimientos, solo la convicción de que el amor también consiste en respetar los tiempos y las decisiones de la otra persona. Quizá algún día el destino vuelva a reunirlos frente al altar. O quizá esta historia quede como el recuerdo de dos personas que demostraron que el verdadero amor también sabe esperar. Nota: este relato es completamente ficticio, creado únicamente con fines de entretenimiento e inspirado en el título proporcionado. No describe hechos reales sobre Gökberk Demirci ni Özge Yağız. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.